Hola, ¿qué tal? Soy Servando Montes y les doy la más cordial bienvenida al podcast Lenguaje Oral y Escrito, un proyecto pensado para docentes en servicio y estudiantes normalistas. Espero que se encuentren bien, ustedes y sus familiares, y que de a poco vayan reintegrándose a la llamada nueva normalidad, con tranquilidad, paciencia y sobre todo mucha precaución para no tener que volver a quedarnos en casa ante nuevos brotes del COVID-19. En mi caso estoy contento de que mi familia y yo tengamos salud y claro, también de que algunas actividades se retomen de nuevo, aunque no al 100% de lo que era antes de la pandemia. Tal es el caso de los maestros, por ejemplo, que en realidad no hemos dejado de trabajar, aunque seguramente eso no haya sido la prioridad, sobre todo en ciertos momentos de resguardo en que tuvimos al inicio sobre todo que acostumbrarnos a una nueva realidad y ver por cosas más importantes como la seguridad propia y de la familia. Pero bueno, la vida sigue y estamos aquí para disfrutarla pese a todo, eso es lo importante. Para entrar al tema de hoy, les voy a confesar que tenía algunas dudas sobre el contenido a abordar, que es la oralidad como antecedente de la lengua escrita. La razón es que es un campo tan amplio que no sabía bien por dónde empezar. Me sentí como esas veces que tienes tantas actividades por hacer, de tipo intelectual, como es el caso de las tareas escolares y que todas parecen igual de importantes, seas docente o seas alumno, y no sabes por dónde iniciar. O también el trabajo físico cuando tienes que recoger tu casa, ¿no? Y hay por todas partes algo que hacer. Algo así me sentí, pero después de mucho pensar decidí hacerlo por algo simple, algo que posteriormente me lleve a la profundización en futuros episodios. Es así que el día de hoy titulo a este podcast como Importancia de la oralidad y un juego para su desarrollo. Como saben, la oralidad ha existido en la humanidad desde mucho antes que la escritura y ocurre así en cada persona. Es decir, primero aprendemos a hablar y años después viene el aprendizaje de la lengua escrita. La oralidad, según Walter Ong, sirve en primer lugar para que muchos pueblos conserven en la memoria sucesos importantes, incluso sin dominio de la escritura. Al respecto puedo ejemplificar esa aseveración diciendo que yo trabajé en una pequeña y apartada comunidad en la que todos recordaban y hablaban de hechos pasados con una precisión y similitud fascinante. Yo me admiraba al escucharlos hablar sobre cuando movieron al pueblo porque el terreno anterior se inundó debido a la construcción de una presa, o me sorprendía de lo parecido que me relataban lo que ocurrió cuando cayó una columna de un puente que servía para atravesar un río. Es decir, había precisión entre lo que las diferentes personas me contaban porque había una potente comunicación oral. ¿Y saben qué? Igual pasa con los niños antes de la escritura. Es decir, es esa la primera forma de importancia que se le da al lenguaje. ¿Quién no ha escuchado a un pequeño platicar a detalle sobre hechos que para él son relevantes? Como cuando hizo algo divertido, cuando le relata a otro niño sobre su viaje a la playa, o cuando perdió su primer diente, cuando pasó algo que les dio miedo. Es decir, es evidente que la oralidad es muy importante y diría yo, nuestra forma predilecta de comunicación. Y en el caso del propósito de recordar y comunicar, no solo son los pueblos y los niños quienes lo utilizan. O díganme si miento cuando digo que los adultos en ocasiones tenemos anécdotas tan elaboradas que disfrutamos de contarlas a otras personas. Yo tengo un compañero así, por cierto, en el trabajo, se llama Juan Carlos, le envío un saludo, es muy bueno para contar anécdotas. Por otra parte, pasando al plano formal, en la educación sabemos y aceptamos que el lenguaje oral es muy trascendente. Por ejemplo, en el programa actual de educación preescolar dice lo siguiente. Los niños aprenden a hablar en las interacciones sociales, amplían su vocabulario y construyen significados, estructuran lo que piensan y quieren comunicar, se dirigen a las personas de formas particulares, es decir, desarrollan la capacidad de pensar en la medida en la que hablan. Fíjense qué interesante esto. Desarrollan la capacidad de pensar en la medida en la que hablan. Porque piensan en voz alta mientras juegan con un objeto, lo mueven, lo exploran, lo desarman. Comentan algunas acciones que realizan, se quedan pensando mientras observan más los detalles, continúan pensando y hablando. El lenguaje, agrega el programa, es una herramienta del pensamiento que ayuda a comprender, aclarar y enfocar lo que pasa por la mente. Y los motivos por los que hablan son muchos, por ejemplo, para narrar sucesos que les importan o les afectan, comentar noticias, conversar acerca de lo que leyeron en grupo con su maestra, o de cambios que observan en el transcurso de situaciones de exploración de la naturaleza.
enunciar descripciones de producciones pictóricas o escultóricas de su propia creación ante los compañeros, dar explicaciones de procedimientos para armar juguetes, entablar discusiones entre compañeros de lo que suponen que va a ocurrir en ciertas situaciones experimentales y explorar el uso de fuentes de consulta en las que puedan informarse al respecto. Es decir, el papel de la escuela es brindar oportunidades para que los niños desplieguen sus potencialidades de aprendizaje. Y en este proceso el lenguaje juega un papel fundamental. En resumen, mientras más desarrollo de la expresión oral tenga un pequeño, más posibilidades habrá de desarrollo mental. Así de sencillo. En el caso de la escuela primaria, los maestros de primer grado lo hemos observado durante años. Un niño que tiene buen desarrollo oral muy rápidamente accede a la lengua escrita. Así que, si escuchan también esto, padres de familia, hay que procurar realizar estas actividades con los niños, empezando por jugar. El juego es fundamental en el desarrollo de la expresión. Lo digo porque si a estas alturas alguien piensa que estas prácticas no son importantes, déjenme decirle que este es un buen momento para rectificar. Las maestras de preescolar, las educadoras lo saben bien. Y bueno, podría compartirles más acerca del tema, pero para eso tendré más episodios. Lo que haré, en cambio, es compartirles esa actividad de la que les hablé antes. Es un juego sencillo, divertido, pero útil para el desarrollo de la oralidad. Yo lo he practicado con éxito con niños de 6 años hasta con adultos, docentes y directores. Y siempre ha sido bien recibido. El juego se llama Adivina las palabras. El objetivo es que los alumnos perciban la necesidad de mejorar su oralidad mediante la realización de descripciones con claridad, usando referencias, ejemplos, comparaciones y sinónimos. Todo para ayudar a que un compañero descubra una palabra. Materiales se requieren nada más 2. El primero es palabras escritas, ya sean en papel, hojas sueltas, en un cuaderno, cartoncillo, cartón, o si se dispone de un recurso como tablet o laptop, también pueden utilizarse. En segundo lugar, se requiere un reloj con cronómetro. Y antes de pasar a las reglas, déjenme darles una pequeña sugerencia. Y es que antes de practicar el juego, las palabras que se presenten a los alumnos sean bien seleccionadas, de tal manera que pertenezcan a un mismo tema o campo semántico. Por ejemplo, pueden jugar con un campo que se llame medios de transporte, donde incluyan automóvil, tren, bicicleta, barco, avión, motocicleta. Enseguida tenemos las reglas del juego, que son sencillas y son 5. La primera es organizar a los participantes en al menos 2 equipos. En estos días en que estamos saliendo del confinamiento, pero todavía nos reunimos de a pocas personas, pueden jugarlo incluso con 3 personas. Por ejemplo, el equipo de mamá y el equipo de papá en el hogar. No importa que el segundo integrante de cada equipo sea el mismo. En este caso podría ser el hijo único de la familia. Claro que si hay más personas se pueden integrar a los diferentes equipos que se formen. La regla 2 es que cada equipo elija a un integrante quien se colocará de espaldas a las palabras para que no pueda verlas, no puede voltear. Este hará el papel de adivino. La regla 3 es que el resto de integrantes del mismo equipo se coloque de frente al adivino para ver las palabras y ayudarle a nombrar la que se muestra. Pueden para ello acudir a descripciones, sinónimos, explicaciones o referencias muy particulares, ¿no?, que le ayuden al adivino a encontrar la palabra. Ejemplo, si aparece la palabra bicicleta, pueden decir vehículo sin motor, vehículo de 2 ruedas o me caí de ella si fue algo particular y el adivino lo sabe. La regla 4 es que una vez que el adivino nombre una palabra, se presente una nueva en la secuencia y así continuar hasta que se agote el tiempo asignado. Yo sugiero que sean 90 segundos para cada equipo, aunque ustedes saben si le dan más o menor tiempo. Lo pueden ir adaptando conforme vayan jugando. La quinta y última regla es que el adulto, sea docente, padre, que dirija el juego, sea quien muestre las palabras para que al final lleve el registro de las que logró cada equipo y determine quién es el que obtuvo más aciertos. Esas fueron las reglas, pero les voy a dar 2 detalles más a cuidar. El primero es que no sea la misma persona quien cuente las palabras y lleve el tiempo para que se eviten confusiones. Y la segunda es que si alguien tiene dificultad para seleccionar los primeros temas para iniciar, les sugiero pensar en los más sencillos. Por ejemplo, personajes de caricatura, animales marinos, comidas, bebidas, insectos. Y si tienen la posibilidad,
y tienen algunas dudas, les voy a dejar algunos temas por campos semánticos en el episodio correspondiente en el sitio www.lenguajeoralyescrito.com. Así es como se puede jugar y desarrollar la oralidad, uno de tantos juegos posibles. Ya verán que en el caso de este, mientras más se practica, más dificultad plantean los participantes, tanto para la selección de los temas que se eligen para adivinar, como para las descripciones que realizan para ayudar al compañero a encontrar las palabras. Y aquí termino. Recuerden que espero sus comentarios, sus valoraciones, dudas y propuestas, ya sean sobre este mismo tema o para uno distinto. Pues bien, por ahora fue todo. Soy Servando Montes y los invito a que escuchen y compartan este y otros programas del podcast Lenguaje Oral y Escrito a través de las diferentes plataformas en que se encuentran, como Spotify, eBooks, Google Podcast, Apple Podcast de iTunes y también por YouTube.